Licenciado Normando Granados Maldonado, y vamos a escuchar pues con atención la entrega de este día. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días y bienvenido como siempre. Un placer estar con usted. Adelante. Bueno, el día de hoy abordamos el tema del bullying. Es algo que desafortunadamente nos ha inquietado de forma supina, porque no conocemos específicamente cuáles son los orígenes o no nos atrevemos a aceptar cuáles son los orígenes. Y en específico encontramos la base de su nacimiento dentro de la educación del hogar. Hablábamos la entrega pasada respecto del intercambio criminal que nos producen los perfiles criminales posteriormente en la sociedad. Y actualmente encontramos que en las escuelas se gesta una sucesión de conductas que producen que el 70% de los estudiantes de un universo de 23.800.000 estudiantes en México, el 70% sea objeto de bullying, incluso manifestado a través de diversos medios encuestativos. México ocupa el primer lugar en bullying de acuerdo a los estudios de la OCDE. Y algo que es más inquietante, no hay una intervención directa ni legislada al respecto de cómo manejarlo esto por las autoridades tanto gubernamentales como las mismas autoridades escolares. Sin embargo, el Congreso del Estado ha tenido el interés en investigar al respecto y se encuentran dos iniciativas ya en el Congreso de la Unión que permean respecto de responsabilizar a los que sí son sujetos de una acción penal, como el caso de las autoridades mismas que reciben las denuncias, como las autoridades educativas de las instituciones. Veíamos ese penoso incidente en Tamaulipas donde fallece un menor de 12 años cuando están jugando en la maquita y termina con un traumatismo craneoencefálico, y después el director dice, bueno, es que así se llevan, son juegos violentos, pero así se llevan. El así se llevan es considerar, te gustaría que tu hijo también experimentara ese tipo de conducta por parte de sus compañeros. ¿Permitirías tú que jugaran así con él? ¿O le aceptarías que él se condujera de esa forma? Este tipo de circunstancias ha llevado a analizar la apatía que tienen las autoridades educativas. Autoridades educativas me refiero no nada más a la Secretaría de Educación, sino a las mismas instituciones que brindan el servicio. Nosotros vamos con toda la confianza, con todas las carreras, a entregar a nuestros hijos 7, 8 de la mañana para efectos de poder tener un lapso en el que ellos se instruyan, se encuentren bajo cuidado mientras nosotros producimos los saberes para el hogar, sin saber que las personas que están a cargo, no todas, muy honrosas excepciones, tienen la capacidad para hacerse cargo y tomar responsabilidad, aún a pesar de que existan algunos padres que son completamente cerrados, dicen, mi hijo es lo máximo y a él no lo tienes que tocar, que puedan ponerle control. Los sujetos en la etapa temprana son sujetos de moldearse, sujetos de meter ideales dentro de su conducta, y los cuales los observan directamente en la escuela, como analizábamos en la entrega anterior. Esto quiere decir no que observen a sus compañeros cómo se comportan y los imiten, sino que tienen patrones tanto de educación básica general como patrones de ejemplo por parte de los maestros. Si un maestro ve que están ejerciendo acciones violentas sobre otro de los alumnos y no interviene, si no interviene el que supuestamente debe ser responsable, yo por qué voy a intervenir, ¿no? O a lo mejor eso está bien. En esa época los jóvenes no tienen la capacidad de discernir si eso está siendo correcto o está siendo un exceso susceptible de ser tolerado. Bajo este rubro yo te quiero decir que psicológicamente el sujeto puede ser orillado a acciones tan dramáticas como el suicidio. Veíamos que de 500.000 suicidios, el 49-50% en México se deben en etapas menores al bullying, a ese acoso, a ese tipo de violencia, a esa supresión que sufren por parte de sus compañeros. Desafortunadamente, te digo, de un universo de 23 millones de sujetos analizados, el 70% han sido originados de que han experimentado bullying. Ser el número uno a nivel internacional como país de incidencia en bullying es algo preocupante. De los 9 estados de mayor incidencia en suicidio, Tabasco ocupa uno de los 9 lugares. Esta situación nos tiene que llamar a la alerta para efectos de decir
qué estoy haciendo con mis hijos, lo estoy poniendo a disposición de ser objeto de bullying o permitiendo que él ejerza bullying. Cuando comprendan esta situación, hay 6 parámetros básicos. 1, analizar y diagnosticar qué está sucediendo, cuál es el problema en realidad. 2, capacitar y dar la información a los menores. 3, informar y capacitar a los maestros para que manejen esta situación. 4, analizar qué estrategias utilizan las autoridades y las instituciones educativas para conocer el problema en sí. Y 5, tener iniciativas tales como puedan tener intervención directa de forma penal para sancionar a autoridades y responsabilizarles, y sobre todo socialmente tener una vigilancia ciudadana capaz de intervenir en el momento, y no nada más dentro de las escuelas. Fuera de las escuelas se puede producir el bullying, incluso dentro de las redes sociales que estamos utilizando y son tan socorridas que pudiéramos decir, toda la tarea la encuentras en Google o en tareas.com. También encuentras muchas gentes que las utilizan para ejercer todo ese tipo de dramatismo, de cierta frustración, y canalizarla hacia otros sujetos. Vamos a entender que el término bullying no es un término compuesto de citar a un toro, sino simple y sencillamente es la contienda o rivalidad entre pares, que pudiéramos decir pares por el lugar que están ocupando los grupos a los que pertenecen, donde un grupo o un sujeto con mayor beligerancia y capacidad somete a otro y lo incide de forma reductora para efectos de que el sujeto sea menos capaz y se someta a las instrucciones o a la violencia misma. Como mencioné, hay un par de iniciativas al interior del Congreso que todavía pues está ahí pues congelada, ¿no? Como que no se le ha tomado interés por momento cuando se presentan algunos casos, por ejemplo, por citar alguno, el de Emiliano Zapata, que bueno, también a nivel nacional recorrieron por todos los medios de comunicación, y que bueno, fue algo desafortunado, y bueno, veíamos también que todo el mundo se echaba la bolita, ¿no? Justamente por la falta de reglamentación de sanciones o aplicación de alguna amonestación a quienes deberían ser los responsables de estar vigilando en primer término a los jóvenes, ¿no? A los menores, a los maestros, la dependencia, la Secretaría de Educación, y qué tanta responsabilidad también de los padres, porque a veces también hay que decirlo, hay papás que se dejan, se olvidan de sus hijos y no saben ahora sí que qué onda, qué está pasando. Y otra cosa interesante, licenciado, muchos comenten, aquí hemos recibido mensajes que dicen, bueno, es que antes lo que ahora se conoce como bullying, pues sucedía, y era aplaudible, por ejemplo, que un maestro aplicara castigos ejemplares, que actualmente pues no se hace porque son sanciones ahora sí que se aplican a los maestros, y también los papás, ¿no? En la familia eran castigos pues bastante fuertes, ¿no? Sí, de hecho aquí hay una palabra que va a ser clave en la oportunidad que manejamos el problema de bullying, se llama corresponsabilidad. Corresponsabilidad es la confluencia de diversas voluntades y diversas acciones respecto del manejo de un problema, del manejo de una situación. El ser corresponsable como autoridad educativa, como autoridad en una escuela, te implica la obligación de preservar, 1, la capacidad de instrucción, 2, la seguridad de los estudiantes, 3, el control y la disciplina dentro. Los términos y los medios dependerán de la capacidad del sujeto. Las 12 iniciativas que tú refieres que se encuentran en el Congreso de la Unión, desafortunadamente han pasado a segundo término cuando tenemos otras de orden electoral y de orden energético. Sin embargo, cualquiera de ellos que experimentara ser víctima de bullying por uno de sus hijos, siento yo que ahí sí pondrían inmediatamente la instancia. No sucede en el Congreso local, no sucede en el Congreso nacional. Desafortunadamente hemos elegido a personas que no tienen la capacidad de hacerse responsable de los problemas torales que pueden hacer del futuro de México una diferencia dramática. Sí. Nada más como bien dice, que quizá puedan servir al momento de tener en la palestra, ¿no?, a una figura, pero realmente algunos asuntos como este, que lastima fuertemente a la sociedad en general, no se hace gran cosa. Tú sabes que el evento de los secuestros se vino a retomar cuando pasó lo del fallecimiento del hijo del empresario Martín con la señora Wallace y todo ese tipo de movimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien con peso pudo picar lo que realmente... ¿No? Exactamente. Porque dieron una serie de campañas y organizaciones que estuvieron recorriendo por todo el país. ¿Cuál es la razón y el origen? Quienes tienen dinero ponen ahí a quienes van a legislar.
Eso no lo podemos negar, eso no estamos ciegos. Y solamente cuando afectan a los que tienen dinero, hacemos unas campañas increíbles para efectos contra el secuestro, contra el bullying, contra aquello. Permítanme, todos tenemos la misma calidad, somos seres humanos con la misma calidad, con o sin dinero, somos ocupantes del mismo planeta y desafortunadamente compartimos la responsabilidad del futuro que nuestros hijos van a experimentar. ¿Y cómo tratar, cómo juzgar, no sé si podamos aplicar el término legalmente, a un agresor, a alguien que comete bullying? Porque siempre lo que van a decir son niños, estaban jugando, así se llevan. ¿Qué pasa con estos niños? Podemos decir que en algún momento están cometiendo una agresión. Dentro de las iniciativas hay un grupo que apoya el establecimiento de organismos de mediación para los menores. Eso quiere decir que si existió un conflicto, ya sea de sumisión o de opresión, tendremos que colocarlos frente a un mediador con capacidad para dirigirlos y orientar la euforia de ambas partes hacia una conciliación final. Eso lo estamos utilizando incluso en el procedimiento penal acusatorio como medio alternativo de solución de conflictos. Sin embargo, la titularidad responsable de las consecuencias de los actos de nuestros hijos somos los padres, hasta que ellos no adquieren la edad suficiente para ser sujetos de infractores o adolescentes en conflicto con la ley penal. Sería donde intervendría una sanción que podría ser incluso hasta restrictiva en libertad. Pero en el caso de los menores que están en primaria, que ni siquiera se saben limpiar la nariz solos, pero si pueden golpear a otro compañero, los responsables directamente son los padres. Pero las iniciativas observan sanciones tanto para las autoridades que impidieron la denuncia o quienes recibieron la denuncia y no lo manejaron, y la responsabilidad civil consecuente para los padres de los hijos. Esto en un momento dado dices, bueno, ¿yo por qué voy a pagar algo que hizo mi hijo? Porque tú lo pariste, papá, para empezar. Y segundo, no nada más lo pariste, eres tú en una versión pequeñita, y las circunstancias bajo las cuales él se conduce son responsabilidad tuya, porque el introyecto directo del hogar es tuyo y por lo tanto la responsabilidad de los actos son tuyos. ¿Se podría de algún modo castigar, de acuerdo a ley, a los padres? Se va a castigar. Se va a castigar, y no nada más de sanciones económicas, incluso pueden llegar hasta privativas de la libertad por una corresponsabilidad por omisión de cuidado. ¿Qué va a pasar entonces con los menores, por ejemplo, si es una madre soltera? Simple y sencillamente tendremos instituciones que son más capaces que los padres para poderlos conducir, para poderlos controlar y sobre todo para instruirlos hacia un futuro que sea más positivo. ¿Qué instancias son las que deben justamente proponer algunas cuestiones? Llámese Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, el DIF en todo caso. Exacto, y sobre todo las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles que tienen el tiempo, que no se manejan de acuerdo a un presupuesto, que no tienen que rendir cuentas de intereses políticos. Vamos a poner el dedo en la llaga, vamos a poner ahí las propuestas y las iniciativas que permitan a nuestros legisladores entrar en una agenda de compromiso, y sobre todo el hecho de yo entrego una iniciativa, la publico, la subo a mis redes sociales y le doy seguimiento con los acuses de recibo, a ver si encontramos una respuesta más rápida. Pero no hay que olvidar que estamos en la antesala de procesos electorales y seguramente, ojalá me equivoque, pero pasaría quizás segundo o tercer término esta situación. Fíjate que yo tengo algunos empleados, tanto en mi oficina como en la casa de ustedes, que están bajo mis órdenes porque yo les pago. A los legisladores les pago yo también. Les pagas tú, paga ella. Son nuestros empleados y van con nuestra agenda, no con su agenda. A ver si nosotros lo permitamos. Si a mí llego a la casa, está quemada la comida, está sucia la casa y la doméstica me reclama su pago, no se lo pago. Habrá la oportunidad de que nosotros podamos retener el pago de los legisladores cuando no hagan su trabajo. Somos los patrones, ¿o no? Te lo dejo en la palestra y lo platicamos cuando tú consideres. Por supuesto, interesante la punta. Así debe ser en la realidad, pero los hechos... Cuando no estamos sujetos no a intereses políticos o no nos patrocinan intereses políticos para manifestar nuestras ideas, y no me interesa lo que piensen. Si eso es lo que se tiene que hacer, yo podría impulsar a algunos grupos para efectos de que sancionemos a aquellos que no estén haciendo su trabajo. O andan en labores sociales fuera de su área. Escuchaba yo en tus antecedentes, en la noticia previa, la misma incidencia en 2011 contendí para ser consejero electoral y aparecen exactamente los mismos nombres. No sé si no tienen otros.
para la renovación del Instituto Electoral de Tabasco. O no quisieron entrar, que fue una inscripción libre. Se supone que cada quien iba a ir, pero bueno, ahí están los hombres que siempre pues, no quieren dejar el hueso. Así es. Licenciado, algo más que desea. Solamente quiero decirle a los padres que tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos. Somos la única forma de trascender a través de nuestros hijos y el futuro lo creamos hoy, la forma en la que los eduquemos y que en ocasiones más vale una nalgada a tiempo que 1000 gritos y 1000 llantos después. Vamos a hacerlo ahorita. Pongamos más atención a nuestros hijos. Es el licenciado Normando Granados Maldonado y bueno, esperado contar con su participación. La próxima entrega estaremos en contacto porque a veces nos dejan algunos mensajes y ya le estaremos platicando. Por supuesto, será un placer. Muchas gracias. Buen día. Ya son las 8 de la mañana con 45 minutos. Permítanos hacer un corte. Ahorita regresamos con más.